SER Podcast. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Deporte en la SER. El fútbol a nivel federativo mundial es un castillo de naipes. Una mínima brisa ya puede derribar la estructura entera. La federación ha demostrado ser un gigante con pies de barro. El barro en el que lo metió Rubiales con el antifaz puesto en los ojos del gobierno español que le dejó hacer. Rubiales cayó por un beso, pero detrás del beso había un entramado de sociedades en donde Pinta se hacía millonario él y sus amiguis. En el entorno estaba Rocha, al que ahora el CSD le pide cuentas y FIFA y UEFA le mandan cartas amenazantes. El CSD, que lleva 5 responsables distintos con este gobierno en 5 años. La FIFA, presidida por Gianni Infantino, al que Qatar casi nombra jeque a cambio de un mundial. Y la UEFA, que preside Ceferin, que mentió en su currículum. Es alucinante y casi ciencia ficción. Rubiales es solo el reflejo cutre de un sistema viciado que hay que depurar y que, como el castillo de naipes, se lo lleve el aire. Pero la verdad es que al fútbol no se le puede negar un mérito inmenso, el de sobrevivir a pesar de la actuación de muchos de sus dirigentes. Las 3:01, comenzamos aquí SER Deportivos. En la cadena SER, SER Deportivos, con Francisco José Delgado. Y toda la redacción de deportes de la cadena SER, que hasta las 4 va a contar lo que cree que es noticia este Jueves Santo en el deporte. Nos podéis oír como siempre de mil maneras, así que gracias por hacerlo como sea. En nombre del equipazo que hace este SER Deportivos, con Sonia Luz, Dani Álvarez y Luis Quintana en la producción, y Julia García y José María Sendra como cracks de la técnica. ¿Puede haber algo más grande para un padre sentido que la boda de su única hija? Pues fijo que no. Pero ¿qué pasa cuando la boda coincide con la final de Copa y la hija se casa con un seguidor del rival? Pues esto que ha contado hoy Luis Lafita a los compañeros de Hoy por Hoy Bilbao. Bueno, he sido de 2 peñas, no de 3. He sido compromisario y soy socio, y mi hijo también es socio. Ole, Luis, y su hija se casa el 6 de abril en Mallorca. Así es. Oye, cuando se enteran ustedes de la noticia de la fecha, ¿qué pasa en casa, Luis? Pues disgusto, porque la boda de la hija es la boda de la hija. Entonces, eso pues distorsiona un poco los planes. Hay mucha gente del Atleti, el novio es socio del Mallorca, el que nos lleva en coche es socio del Mallorca, la cuadrilla de Mallorca de ellas son socios del Mallorca, y es una boda de futboleros. No es que seamos un mallorquín, una bilbaína, sino es una bilbaína futbolera con un mallorquín futbolero. Pues no sé, yo me debo a mi hija, que es su día. Y soy además el padrino y patriarca. Y el que quiera, pues ya tiene del mediodía hasta las 10 de la noche tiene tiempo para todo. Habrá quien vea y habrá quien no vea. El padrino se debe a la hija, lo primero es la boda. Pues nada, lo que el amor ha unido, que no lo separe el fútbol. A la portada de este SER Deportivos. La portada que para ser festivo está poco festiva, la verdad. Le voy a pedir a Antón Meana un esfuerzo para que en alrededor de un minuto cuente lo último del escándalo alrededor de Rubiales y derivadas. Antón, todo tuyo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Después de todo lo que pasó ayer de la petición de cárcel para Rubiales, Bilda, Luque y Rivera, después de que la federación apartara a estos 2 últimos de su trabajo en la federación y después de la carta que enviaron UEFA y FIFA, el trabajo de Pedro Rocha y su equipo continúa. La intención de Rocha es convocar a la comisión gestora para iniciar el proceso electoral. Rocha quiere ser presidente electo en la Eurocopa y para eso tiene que convocar elecciones antes y dimitir. Veremos quién ocupa el cargo de presidente en ese impasse, con Rafa del Amo, Vandrés o Mansito, el canario, como favoritos en las apuestas. El mensaje oficial es que esta federación no es la de Rubiales, insiste Rocha, que llevan trabajando desde septiembre para lavar la federación, y esto es lo que le va a decir la semana que viene a la FIFA cuando viaje a Suiza. Da para serial y evidentemente va a dar para más en este SER Deportivos. Como están dando para más las palabras de Dani Parejo en el larguero con Yago anoche, sobre todo estas al respecto del comportamiento y la comparación con Vinicius. Personalmente me parece un jugador extraordinario, espectacular, que parece que está en todas. Y he ido a campos por ahí también y me llaman, no sé, o borracho o cualquier cosa, y yo no me encaro con la gente. Yo creo que el futbolista tiene que estar por encima de este tipo de situaciones. ¿Crees que se está equivocando Vinicius, no? Yo creo que en determinados comportamientos, para mí sí. Es la frase más comentada de las últimas horas. El protagonista es el vicepresidente económico del Barça, y lo es por su ausencia. Llama mucho la atención, muchísimo,
que Joan Laporta haya decidido no sustituir al dimitido Eduard Romeu. Santiago Valle, buenas tardes. Buenas tardes. No va a haber vicepresidente económico como mínimo a corto plazo en el Barça. Llama mucho la atención porque era un hombre importante a pesar que estaba apartado de la toma de decisiones Eduard Romeu, pero también se fue 15 días antes la principal ejecutiva del área económica, que es Maribel Meléndez. Esas funciones las va a asumir Manuel del Río, que es el que era director financiero del Barça, pero sin vicepresidente económico. Es verdad que hay un hombre fuerte en la Junta que es el tesorero Ferran Ulibe, pero llama mucho la atención que cada vez hay menos cargos directivos al mando en el Barça de Laporta. Llama la atención, aunque la llama también la imagen con la que cierro portada, la de un devoto de la Semana Santa sevillana con solo 2 meses de arraigo. Hablo del Chimi Ávila, el jugador del Betis que tras 2 meses en el club se ha tatuado la Macarena. Fran Ronquillo, buenas tardes. La verdad es que efectivamente, buenas tardes. Es difícil no sentirse atraído por la esperanza Macarena, y ha tardado, tú lo has dicho, muy poco el Chimi Ávila en identificarse con una de las señas de identidad de la ciudad de Sevilla. Puso lo siguiente tras exhibir el tatuaje en redes delante de la Virgen de la Esperanza: lo que más me conmueve de Sevilla, pidiendo por mis hijos, por mi familia y por todos los béticos. Muchas gracias a la Hermandad de la Macarena por la acogida. Si el tiempo lo permite, aunque está complicado, tendrá una experiencia inolvidable verla por las calles de Sevilla esta madrugada como cada año. Ojalá lo permita. Dicen que el fútbol es una religión. Si a esto le sumas la religión en sí, a Chimi podemos decirle que le falta solo procesionar. Si tú hoy seguimos, son las 3:05, estáis en Ser Deportivos, vamos al lío ya. Primero, en el lío va una de las noticias del día, que las hay. Tras su arbitraje en el Valencia-Real Madrid casi un mes después, regresa a pitar Liga Gil Manzano. José Antonio Duro, buenas. Hola, el extremeño que vuelve a arbitrar este fin de semana será el domingo Bacojo en Montilivi, un Girona Betis que se juega a las 4:15. Es el árbitro del último Valencia-Real Madrid que se jugó hace un mes en Mestalla, el de la jornada 27, con aquel pitido final polémico, vamos a decir, que llegó justo antes del gol de Bellingham. Gil Manzano, que había descansado una jornada, que no arbitró la siguiente y que este fin de semana vuelve para dirigir ese partido el domingo en Girona. Hablando del Madrid, parece que podemos tener acelerón en el proceso de renovación de jugadores. Javier Herrera, buenas tardes. Evidentemente, porque hay que recordar que estamos ya casi en abril, falta mes y medio para que acabe la competición, y futbolistas como Nacho Fernández, Lucas Vázquez y Toni Kroos seguirán en el equipo blanco. Una pena lo de Luka Modric. A todos, o al menos a mí, me encantaría que siguiera, pero los destinos del croata y su carnet de identidad van a pesar para que no siga en el equipo blanco. Hay que reseñar que hoy trabajaron dentro de las instalaciones de Valdebebas futbolistas como Bellingham, Valverde y también el caso de Camavinga con esa torcedura de tobillo, los 3 titulares frente al Atlético de Bilbao el domingo a las 9 en el Bernabéu. Atentos a esto también. Ha hablado esta mañana Pepe Mel en el Almería de la sanción a su jugador Melero de 4 partidos por rajada arbitral tras jugar contra el Madrid. Es curioso cuando vemos en el Congreso de los Diputados que se ponen a parir. Es curioso que nosotros no tengamos esa libertad de expresión. Dicho esto, creo que Gonzalo Melero cometió una ingenuidad. Tú tienes libertad de expresión seguramente para escribir en tu periódico, hablar en tu emisora, lo que quieras, y yo no puedo decir aquí nada porque sé que mi trabajo se va a ver perjudicado. Por lo tanto, libertad de expresión cero. Frase con mensaje. Así está el Madrid y alrededores. El Barça está pendiente del regreso de todos sus internacionales para el encuentro ante la Unión Deportiva Las Palmas, Santiago Valle. Han vuelto todos y más o menos han entrenado todos. Es verdad que Ronald Araujo sigue al margen. A priori se va a probar mañana, tiene que entrar en la lista, pero es la principal duda junto a Christensen. El resto de internacionales, los Joaos, Koundé, Lewandowski, Gundogan, Ter Stegen, ya se han entrenado hoy con el grupo, y mañana pendientes de eso, de si entran Araujo y Christensen en la lista de convocados. Araujo y Christensen, sobre todo las novedades que podría tener el Barça. En el Atlético de Madrid están en la misma. El regreso de los internacionales marca la semana, pero con más tiempo porque juegan el lunes, Pedro Fullana. Sí, con el fin de semana por delante. Ya tiene a Savic, Oblak, Vermiren y Moldovan, que hoy han entrenado con normalidad después de jugar con sus respectivas selecciones. Morata y Pablo Barrios, que ayer descansaron, hoy han estado recuperando en el gimnasio. Mañana van a entrenar con absoluta normalidad. Faltan por llegar De Paul, Molina. Ninguno de los dos va a poder jugar el lunes porque están sancionados. Y Memphis, que se va a jugar la titularidad el lunes en Villarreal con Álvaro Morata. Y la mejor noticia es que por segundo día consecutivo, Griezmann en perfectas condiciones, está bien, ya no solo pensando en Villarreal, Paco Jo, sino también en la próxima eliminatoria de la Champions. Todos los equipos están pendientes de la próxima jornada que reanuda la Liga, aunque para dos lo mismo es un tanto secundaria. Hablamos de Athletic y Mallorca, que la semana próxima tienen la final de la Copa del Rey. Y en el Athletic es curioso cómo se vive la final
en el equipo de baloncesto. Iván Martín, buenas tardes. Buenas tardes, Joe. Y es que en Bilbao Basket hay uno que es muy del Athletic, Javi Salgado, ahora ayudante de Ponsarnau, que fuera jugador y que hiciera saque de honor en Samamés. Y hay otro muy del Mallorca, el capitán, Tomeu Rigo, muy de Abdon Prats. Y claro, te podrás imaginar, ya hay pique y ahí ha estado la SER. Creo que este equipo lo hace muy bien este año, ¿no? Tenemos claro cómo son los partidos, cómo el planteamiento. Sí, que sois rocosos, sí, dila, sois rocosos y peleones, no sólidos. Yo me gusta la palabra sólido. Sólidos. Sólidos. Veremos quién vacila más el 6 de abril, si Salgado a Rigo, si Rigo a Salgado. Por cierto, se ha conocido que instalarán 6 pantallas LED de grandes dimensiones en Samamés para el visionado de esta final. Mientras que el vacile sea sano, la cosa va bien. Y en Mallorca se acabó. Se acabaron las entradas a la venta para la afición del equipo insular. No queda ni una. Alberto Hernández, buenas tardes. Hola, Paco, ¿qué tal? Pues el Mallorca está agotado en cuanto a entradas, eso sí, 20.698 localidades vendidas para la final de Copa del Rey. Todo lo que disponía el club se agotó ayer por la tarde para cumplir lo que será el mayor desplazamiento bermellón de la historia del club. En lo deportivo, 2 pinceladas. El equipo entrena a puerta cerrada toda la semana. La camiseta turquesa de la final de la Copa del Rey ya está lista con la inscripción correspondiente en el pecho. Camiseta que se pondrá, por cierto, Antonio Sánchez, renovado ayer hasta 2027. Un hombre de la casa que ya comentó que le gustaría llegar renovado a la final, pues deseo cumplido y todo vendido a falta de 9 días para la final en la Cartuja. Está cogiendo calor y color y todavía queda más de una semana para esa final de la Copa del Rey en la Cartuja. Pero antes de la Copa llega, por ejemplo, hoy la Champions. Sí, la Champions. El Barça se juega hoy su acceso a semifinales de la Champions femenina. Partido de vuelta de cuartos de final con victoria en la ida. Ana Palet, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Efectivamente, el Barça se juega este billete a las semifinales de la Champions a las 7 menos cuarto frente al Brann noruego y con la ventaja de haber ganado 1-2 en la ida. Se espera un Johan Cruyff lleno hasta la bandera, aunque también con la presencia de unos 600 aficionados noruegos. El técnico del Barça, Jonathan Giraldez, no quiere dar nada por sentado y por ello saldrá con todo, aunque con una duda si Ona Valle estará o no en el 11, ya que está percibida y en caso de ver una amarilla se perdería la ida de las semifinales, unas semis donde el Chelsea ya espera saber si repite o no el cruce del año pasado contra las azulgranas. También está clasificado ya el Olympique de Lyon, que se enfrentará al ganador de la eliminatoria entre PSG y Haken, eso sí, con clara ventaja del conjunto francés. Gracias, Ana. Ese es el fútbol del día, pero es que hay fútbol por Jueves Santo y también por Viernes Santo. Mañana se retoma la Liga de Primera en el Cádiz-Granada con el debut de Sandoval en el banquillo visitante, que anoche visitó el Larguero. Me los quise llevar a la sala de prensa donde realmente me gusta ver a la gente de cara a cara, ¿no? Y hablarlos directamente sin tapujos, ¿no? Decirles la realidad que teníamos y que si yo venía a este club era porque creía que se podía sacar de ahí abajo y que si yo creía en ellos no iban a ser ellos menos, ¿no? Tendí mi mano y los dije que a partir de ahora tenemos que ir todos hacia adelante. Clarito y directo, Sandoval en el Larguero y con su plantilla. Así que Cádiz-Granada, previa de un derbi andaluz de mucha necesidad. Vamos a la última hora del encuentro de mañana. Cádiz, Edu Marín, buenas tardes. Pues sí, ¿qué tal? Muy buenas. Una auténtica final para el Cádiz y el Granada, que apuran sus opciones para al menos seguir soñando con un milagro. Sandoval debuta en el banquillo del Granada y Mauricio Pellegrino busca su segunda victoria al frente del Cádiz Club de Fútbol. El nuevo entrenador nazarí apurará la participación de Lucas Boyé y Unzuni, ambos con molestia, no han entrenado durante toda la semana, mientras el entrenador del Cádiz, Mauricio Pellegrino, hará lo propio con jugadores internacionales del Cádiz que solo han disfrutado de un entrenamiento junto a sus compañeros. Ambos terminarán de deshojar la margarita mañana mismo en un partido que se disputará en el nuevo Mirandilla y se espera lluvia y sobre todo mucho viento. Es el partido con el que se retoma la actualidad y la actividad del fútbol de primera, fútbol que desgraciadamente no está exento de lesiones en ninguna semana. Han operado hoy a Brais Méndez de su lesión y ha agradecido el apoyo de todos tras su paso por el quirófano. Donosti, Roberto Ramajo, cuéntanos. El futbolista gallego fue operado ayer por la tarde de la fractura de la base del quinto metatarsiano de su pie derecho. La lógica dice que se pierde lo que resta de temporada porque este tipo de operaciones requieren de una recuperación de entre 6 y 8 semanas y precisamente 8 semanas es lo que queda para terminar la liga. Pero viendo la última recuperación cuando se rompió el brazo de Brais Méndez, no se descarta que pueda llegar a la recta final de temporada. Ojalá, que eso sería buena noticia para Brais y para la Real y el fútbol español. Es protagonista Brais por su lesión, como lo es Parejo en el Larguero por sus declaraciones en la semana de renovación, además de lo dicho de Vinicius. Abraham Cejudo, buenas tardes. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas. Y más allá del tema Vinicius, también tuvo tiempo para hablar de su futuro como futbolista o de los pitos a Morata con la selección. Sobre lo primero, el de Coslada descarta poner rumbo a Qatar o
Arabia Saudí. Dice que es un apasionado del fútbol y que se queda en Europa, en el Villarreal concretamente, hasta 2026. Y sobre lo segundo, Parejo aconsejaba al delantero rojiblanco que ante las críticas y los pitos solo queda centrarse en uno mismo. Muchísima gente en el Bernabéu serían del Madrid y querían que saliese Joselu, también el pasado de Morata del Madrid y ahora juega en el Atlético de Madrid en el rival. Él tiene que fijarse y valorar qué es lo que le ha llevado a ser quien es. A sus 34 años de edad y con la Eurocopa a la vuelta de la esquina, no descarta ni mucho menos volver a vestir la camiseta de la selección española de fútbol. Y me quedan los efectos de tanta borrasca de Semana Santa, pero en el fútbol. En el Estadio del Plantío en Burgos, la sede del encuentro femenino de selecciones absolutas la semana que viene. Bueno, pregunto directo. ¿Qué ha pasado? Jorge Monge, buenas tardes. Hola, Pacojo. La verdad que todo se quedó en un susto. La secuencia fue que una de las rachas de viento tan fuertes que ha habido en la ciudad burgalesa hizo que uno de los portones de entrada de vehículos al Estadio del Plantío se enganchara con un camión que al arrancar derribó una parte importante del muro perimetral del Estadio Municipal del Plantío. No va a haber problemas para su reconstrucción. De hecho, ya el club ha reaccionado y ha colocado unas vallas metálicas para que mañana se pueda celebrar sin ningún tipo de problemas el partido frente al Español a partir de las 8:30. Pues nos alegramos. Y hasta aquí el fútbol. Voy a fondo a la página polideportiva. Vamos allá. Empezamos por el polideportivo en el baloncesto. Tenemos Euroliga y 2 partidos tras la derrota de Valencia anoche contra Maccabi. Hoy juega Pablo Laso contra el Barça. Javier Saiso, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y los dos se juegan mucho, A partir de las 8:30, el Barça, el factor campo en los playoffs, y el Bayern intentar entrar en los play-in. El Barça no es el mismo fuera del Palau y su irregularidad es un tema sin duda de preocupación. Roger Grimau tiene la baja de James Nagy por un problema lumbar. En la primera vuelta el Barça ganó de 39 al Bayern, pero hoy se presume otro escenario. No menos importante es el partido de Baskonia contra Efes en el Buesa. Kevin Fernández, buenas tardes. Hola, Pacojo, buenas tardes. A las 8:30, objetivo ganar. Incluso hoy podría quedar matemáticamente sellada la presencia del Baskonia en el play-in, pero quiere ganar para por lo menos virtualmente dejarlo hecho. Es una buena noticia la recuperación de Marcus Howard, la estrella de este equipo que ha superado un proceso vírico y va a estar hoy para jugar contra el Efes, que apura sus opciones de entrar entre los 10 primeros con una duda importante. Va a jugar, pero no al 100%. Shane Larkin, su estrella, que tiene un problema abdominal. Más de 10.000 entradas vendidas. Es día festivo aquí en Vitoria, pero se intentará que habrá un buen ambiente. 8:30, último partido de la liga regular en el Buesa, Baskonia Efes. Además ha hablado Chus Mateo en la previa de su encuentro del Real Madrid mañana ante Estrella Roja y lo ha hecho del futuro, el suyo y el del equipo. Luis Quintana, buenas tardes. Hola, Paco, buenas tardes. Sí, antes de ese partido de mañana a las 8:30 de la tarde, ya con el pase asegurado a los playoffs, y esto ha dicho Chus Mateo sobre sus jugadores que terminan contrato a final de temporada. Supongo que todo esto ya está en marcha. A veces puede acabar bien, otras veces no tan bien. Igual que te decía que conmigo pues todavía no sé qué pasará. Supongo que muchos de ellos tendrán la incertidumbre de qué pasará, pero aún así estoy convencido que ellos están disfrutando muchísimo este año, pase lo que pase, están disfrutando porque son ambiciosos y sobre todo nos centramos, como digo, en el día a día. Y también encuentro por todo lo alto en la Liga Femenina de Baloncesto. Valencia y Perfumerías Avenida juegan por el liderazgo en solitario. Javi Teruel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Sí, este partido se puede considerar el clásico del baloncesto femenino español en las últimas temporadas. Además, ambos equipos están empatados a 21 victorias en la clasificación y llega con un Valencia Basket festejando el título de Copa logrado el pasado fin de semana y con un Perfumerías eliminado de la Euroliga y que se quedó sin opciones en Copa. La gran ausente del encuentro será Raquel Carrera, que se lesionó de gravedad y se perderá lo que resta de temporada. Pero la cita del día es en tenis en Miami esta noche, Alcaraz Dimitrov en cuartos, que es un partido ya muy top. Miguel Ángel Zubiarrain, buenas tardes. Hola, Pacojo, buenas tardes. Bueno, ayer descansó Carlitos después de su triunfo ante Musetti, pero esta madrugada se va a ver las caras con el búlgaro Grigor Dimitrov. Va a ser el enemigo más complicado, juega bien al tenis, potente, pero bueno, Carlitos sabe que tiene que moverle, que tiene que hacerle daño, no darle marcha porque le va la marcha a Grigor, así que bolas altas, bolas bajas, tejadas, un poquito surtido de tenis y Carlitos lo sabe hacer, por lo tanto vamos a confiar en su triunfo. Es un grande del tenis, es noticia un grande en el tenis y en el ciclismo. Por un tema opuesto, una caída con consecuencias graves con Wout van Aert como protagonista. Dani Álvarez, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Caída en la clásica a través de Flances que deja al ciclista belga con una fractura de clavícula y varias costillas, y a la que se añade también una fisura del esternón, así que se pierde toda la temporada de clásicas de primavera y veremos si llega al arranque del Giro de Italia el próximo 4 de mayo. Y así llegamos a las 3:20, que es una pausa, y hasta las 4 os contamos más en este Ser Deportivos.
realidad hoy la pausa es una pausa virtual, porque se nos escucha prácticamente en toda España y el universo. Pero bueno, atentos a esto que va a dar para tertulias. Noticia que avanzamos en Ser Deportivos a esta hora. Antón Meana os va a contar cómo Carlo Ancelotti, el entrenador del Real Madrid, aprovechó, digamos, un vacío de poder en Brasil para ampliar su contrato con el conjunto blanco. Los tiempos son un curioso Tetris y las piezas encajan sabiendo las fechas claves de una Navidad que podemos decir fue histórica para el entrenador del Real Madrid, Antón. Sí, ponemos un poquito de contexto antes. Saltan los rumores en febrero de hace un año, durante el Mundial de Clubes en Marruecos. Un periodista brasileño le hace esta pregunta a Carlo Ancelotti. El presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol dijo una otra vez que su nombre está entre los más indicados para entrenar a la selección y que tranquilamente esperaría hasta el final de la temporada europea, o sea, este verano. ¿Usted se ha enterado de estas nuevas declaraciones y si pudiera comentarlas? Muchas gracias. No me he enterado de estas cosas. Mi situación es bastante clara. Yo tengo contrato hasta el 2024. La CBF tiene que salir a desmentir la información en un comunicado. Continúan las preguntas las semanas posteriores ya en Madrid. Carlo dice siempre que tiene contrato hasta junio del 24, pero justo hace un año, el 1 de abril del 23, se abre por primera vez en conferencia de prensa. Sí, la realidad es que el equipo nacional de Brasil me quiere, esto me encanta y me da mucha ilusión. Y después hay que respetar las cosas hechas, que es un contrato y que quiero cumplir. Yo no lo conozco, el presidente de la selección brasilera, de la Federación Brasilera. Si él quiere hablar conmigo, yo me encantaría encontrarlo y saludarlo. Usted ha dicho aquí alguna vez que después del Madrid lo normal es que se retire. ¿Hoy lo seguiría diciendo? No. Vamos a ver, tengo contrato y quiero cumplir el contrato. Pasan los meses, Brasil viaja a España para jugar en Barcelona, insisten que quiere a Ancelotti, el Madrid cae estrepitosamente en Manchester, aparecen las dudas y el 5 de julio Brasil anuncia a Fernando Diz como seleccionador transitorio hasta que Ancelotti coja el banquillo amarillo en la Copa América. No hay desmentido público de Ancelotti. En julio, Carlo, en Los Ángeles, le dice a Javier Raez que tiene contrato y que no va a seguir hablando de ese tema en la pretemporada, pero el 19 de agosto la Confederación Brasileña vuelve a dar como una realidad que Ancelotti será su entrenador en 2024. El 11 de octubre, cuando nombran a Carlo Ancelotti doctor honoris causa de la Universidad de Parma, el rector prácticamente lo hace oficial. Dal 2024 lo aspetta un'altra avventura straordinaria, la panchina della nazionale brasiliana. È il primo straniero ad allenare. Ancelotti, allí presente, no lo desmiente, pero en noviembre todo cambia. Relevo anuncia contactos del Madrid para renovar a Carlo Ancelotti. No cuadra lo de Xabi Alonso, ni lo de Raúl, ni lo de Arbeloa, ni lo de Zidane. Parece que no viene Mbappé y piensan que lo mejor es renovar a Ancelotti. Hasta aquí la cronología básica que los oyentes sabían porque escuchan este programa. Vamos con las novedades que podemos apuntar hoy. Carlo Ancelotti tenía en aquellos días un acuerdo cerrado con la CBF. Llegó a un acuerdo en Italia con la Confederación Brasileña para ser su entrenador en el año 2024 cuando acabase la presente campaña. Un acuerdo sin ningún tipo de condicionante en caso de recibir una oferta de renovación del Real Madrid. Un acuerdo firme, según han explicado a este programa, desde Río de Janeiro. De hecho, el acuerdo se iba a hacer efectivo el día 2 de enero del 24, según explican a la cadena SER fuentes oficiales de la negociación. Con esa fecha en el horizonte y con la oferta de renovación sobre la mesa, Ancelotti busca la forma de romper el acuerdo y hay un día clave. 7 de diciembre del pasado año 2023. Ese día, el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro destituye de su cargo a Etnaldo Rodríguez, presidente de la CBF y persona que había negociado con Carlo Ancelotti. Aprovechando esa crisis, Ancelotti le comunica a la CBF que la situación ha cambiado, que son una federación inestable, que no tienen un presidente, que no está el presidente con el que negoció y que, por tanto, quiere que el acuerdo no se haga efectivo. Brasil, que no sabe cómo va a terminar el tema, que lucha para que no la sancione la FIFA por la intervención gubernamental, entiende la postura de Ancelotti, entiende que la incertidumbre del futuro es muy clara y acepta que el acuerdo no se haga efectivo sin ningún tipo de compensación económica, sin litigios ni juzgados. Y como la fecha efectiva que apuntan desde Brasil era el 2 de enero, se anuncia la renovación de Ancelotti por el Madrid el 29 de diciembre del año 2023. Y fíjate cómo es de caprichoso el calendario, porque el 2 de enero entraba en vigor ese contrato, habían llegado a un acuerdo Ancelotti y Etnaldo Rodríguez. Pues bien, el día 4 de enero, el Tribunal Supremo de Brasil readmite en su cargo a Etnaldo Rodríguez después de una amenaza de la FIFA que incluía
la suspensión inmediata de la selección brasileña si la intervención gubernamental terminaba con elecciones nuevas a presidente en la CBF. Una vez que se queda sin Ancelotti, destituye el día 5 a Fernando Diz y el día 10 anuncia que contrata a Dorival Jr. Ya no tenía a Ancelotti, por tanto Fernando Diz, que era el que iba a esperar a la llegada de Ancelotti, no había tenido buenos marcadores, ya no le servía, y por tanto contrata a Dorival Jr. Una relación muy correcta entre Ancelotti y Brasil. Ancelotti siempre quiso renovar con el Madrid, pensó que no le iba a llegar la renovación y cuando la llegó la aceptó, pero tuvo que explicar ante la CBF por qué no iban a hacer efectivo el acuerdo al que habían llegado. El titular es que un vacío de poder en la CBF, en la Confederación Brasileña de Fútbol, fue clave en que ahora Ancelotti vaya a ser el entrenador de Mbappé en el Madrid. Que el titular es muy potente y la historia también. Y ahora más. Aprovechando la estancia, iba a decir, la presencia de Antón Meana en los estudios centrales de la cadena SER, hemos planteado un cara a cara con el título Lo que pasa en la Federación. Javier Herráez, sigues por ahí, ¿no? Aquí sigo, atento. Van a terminar todas las preguntas con lo que pasa en la Federación. Antón, ¿qué es lo más grave de todo lo que pasa en la Federación? Yo creo no saber cuándo va a haber presidente. Esa inestabilidad es mala para la Federación como casa y para el fútbol español en el día a día. Creo que es importante saber cuándo habrá una nueva directiva y un nuevo presidente electo en la Federación Española de Fútbol. ¿Para ti, Herráez? Pues que no haya una nueva asamblea. Yo creo que la clave de todo es que se levanten las alfombras y que saquen todo lo que se llevó Rubiales y que se saque todo y una nueva asamblea y nuevos dirigentes y bueno, aire fresco. Hay que abrir las ventanas y aire fresco. ¿Cuánta culpa, Javi, tiene el CSD de lo que pasa en la Federación? Pues mucha, porque fue la que dijo que había que dejar que las ventanas estuvieran abiertas para que entrase aire fresco y luego de repente las ha entornado e incluso diría que las ha cerrado. ¿Antón? Hombre, de lo que pasa en la Federación respecto a Rubiales, para mí no tiene tanta, porque Rubiales está ahora mismo en el ojo del huracán por temas que desconocíamos, pero en el tema electoral, Víctor Francos autorizó a esta Federación Española de Fútbol a un camino en el que Rocha guiara los designios del fútbol español, autorizó a que hubiera solo un proceso electoral y no dos, y creo que la etapa de Víctor Francos en el CSD es la principal responsable de que ahora no tengamos un presidente electo en la Federación Española de Fútbol. Antón, ¿está en peligro el Mundial 2030 por lo que pasa en la Federación? Yo creo que no, y lo explicaba anoche en Hora 25, creo que el hecho de que no haya más países candidatos hace que FIFA necesite a la candidatura España, Portugal y Marruecos. Ya está otorgado el del 26 a Estados Unidos, Canadá y México. El siguiente querían que fuera para Arabia Saudí, pero le van a dar el del 34, ya lo dijo Infantino, porque era demasiado próximo en el tiempo. 22 Qatar, 30 Arabia Saudí, y por tanto en el 30 tiene que ser Marruecos, España y Portugal. Y el Mundial no sale si una de las tres falla. España es la principal sede del Mundial, pero necesita a Marruecos y Portugal, y el resto también necesitan a España. Por tanto, creo que no peligra el Mundial por eso, porque no hay más candidatos y pueden trabajar a 6 años vista para que todo más o menos se tranquilice. ¿Cómo lo ves, Javi? Bueno, yo creo que el Mundial, el país fuerte va a ser afortunadamente España, que el Bernabéu va a coger la gran final y sí, el 2030 tendrá España un Mundial y yo recuerdo de chavalín el 82 que cambió parte de este país, así que es una gran noticia para todos. Javi, ¿ves a UEFA, FIFA interviniendo directamente por lo que pasa en la Federación? Bueno, escuchaba anoche atentamente a Maroto y a Meana, y que están ahí todos los días, ¿no? Y a Moñino, que controlan bastante, mucho más que yo, pero yo, por lo que huelo, ¿no? Con ya varios años y conozco un poco así el percal, van a estar ahí como amenazando, ¿no? Como diciendo, como no hagáis esto, meto una colleja o os quito de la poltrona. Algo así, yo barrunto, pero Meana sabe más que yo. Antón. Sí, van por ahí los tiros, sí, tiene razón Herráez. Escuchó bien el larguero y ayer fue Maroto el que puso la luz en el lugar idóneo y van por ahí los tiros, sí. En vuestra opinión, Antón, ¿debe retirarse Rocha de la carrera por lo que pasa en la Federación? Yo creo que Pedro Rocha no se va a retirar. Creo que Pedro Rocha no se quiere retirar y creo que la Asamblea no quiere que se retire. Y por tanto vamos a ver unas elecciones en las que Rocha va a ser candidato, salvo que el TAZ le inhabilite. Herráez. Pues yo esto lo tengo muy claro, y además lo he hablado con gente que lleva sus temas, ¿no? Esto es muy sencillo, él vino para 2 meses. Él ha llegado, ha probado el cargo y le ha encantado y se quiere quedar. Bueno, me parece bien, pero quitas la actual asamblea,
convocas elecciones y lo explicas. Entonces tú desde fuera, o sea, tú dimites ahora como presidente de la federación, sales, no sé cómo se tiene que hacer, eso también Antón sabrá más, o Maroto o Moñi, disuelves la asamblea, para que la gente me entienda, y desde cero presentas tu candidatura y entonces sí, sales electo y yo me parece perfecto que Rocha, si puede ser un buen presidente, que lo sea, pero que no lo sea con esta asamblea, que no sea el heredero de Rubiales, no, que sea presidente desde cero y que se lo consiga y que se lo gane él. Vale. Javi, ¿puede influir deportivamente a la selección lo que pasa en la federación? Siempre cuando los jefes tienen problemas, mira, el otro día hablaba con alguien de la federación ahí en Las Rozas, estos días que hemos estado ahí con la selección, y yo hablando de mis cosas, digo, es que soy un poco más romántico con el tema futbolístico, y me decía, no, si aquí el problema es otro. El problema está ahí enfrente, en las oficinas. Chico, pues a veces afecta. Yo no creo que vaya a fallar Grimaldo en un pase o Morata en un remate porque esté Rocha o esté otro presidente, pero evidentemente estas cosas afectan y afectan a los jugadores. ¿Cómo lo ves, Antón? Yo creo que está afectando, por ejemplo, creo que aunque nos falte mucha información y había ya cosas cerradas, yo creo que con una federación un poco más fuerte, el caso Brahim se hubiera tratado con más delicadeza. Hubiera estado más encima Rubiales, más encima Luque o Fernando Hierro en su época, o el que estuviera al frente. Creo que hay un vacío deportivo que hace que en el campo no afecte. Creo que no afecta en la Eurocopa. Creo que Unai Simón, Morata, Rodri, que son los tres pesos pesados del equipo, no van a jugar peor ni van a permitir que la inestabilidad afecte al grupo, pero creo que Luis de la Fuente es una persona muy federativa, al que le duele lo que pasa en Las Rozas, y espero que no termine perjudicando todo esto al papel, por ejemplo, de España en la Eurocopa. Vale, y la última es de Luis de la Fuente. ¿Deben paralizarse negociaciones de cara a la renovación de cargos deportivos estilo Luis de la Fuente por lo que pasa en la federación, Antón? Para mí claramente sí. Yo creo que Luis de la Fuente tiene que tener contrato hasta la Eurocopa. Y después de la Eurocopa ya se verá. Yo lo tengo bastante claro. Creo que no es momento para que se renueve un contrato hasta el 26. Otra cosa es que se le renueve los 15 días que no tiene contrato porque termina en junio. Pero para mí el futuro del seleccionador tiene que esperar a que haya un presidente electo que pueda elegir a un seleccionador si tiene otra idea en la cabeza. Javi. Para mí esto es muy sencillo. Es el fútbol y el terreno de juego que te pone en tu sitio. Si hace un buen papel, que siga, y si no, que no siga. Yo en esto lo tengo claro. Por encima de presidente de federaciones, el fútbol y los resultados son los que te ponen en tu sitio. Si lo hace bien, que siga, y si no sale bien, pues otro. Vale. Una última hora respecto a la federación. Acaba de emitir un comunicado Gruconsa, que es la empresa de las obras de la Cartuja, que hablaban de que había subsanado deficiencias en la ciudad del fútbol requerido por el Ayuntamiento de Las Rozas. El comunicado es largo, pero vamos al final. La propuesta de Gruconsa, que había sido aprobada, no se ha materializado en ningún contrato para la ejecución de las obras correspondientes. No hay contrato ni se ha firmado nada. No se han realizado las obras. En consecuencia, tampoco se ha emitido, ni recibido, ni pagado ninguna factura. Es el comunicado de Gruconsa, que luego leeremos tranquilamente y lo contaremos en el resto de programas de la cadena SER, pero nos llega este comunicado un Jueves Santo por la tarde explicando cómo fueron las negociaciones con la Federación y con el Ayuntamiento de Las Rozas. Pues nada, hoy hemos hecho un cara a cara con el título Lo que pasa en la Federación. Herrán Meana, gracias, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, chao, chao. Más fútbol. Hoy vamos a hablar de un tema diferente para abrochar el fútbol. El dinero que ganan los futbolistas y el dinero con el que los futbolistas necesitan asesoría, porque el exceso de dinero también puede llevar a malas decisiones, Luis Quintana. Sí, porque en España, Paco, hay muchos futbolistas jóvenes que ganan mucho dinero, jugadores de primera o segunda división con una fortuna que algunos no están capacitados para gestionar por sí mismos. Por eso muchos de ellos se ponen en manos de profesionales, de asesores financieros, con el objetivo de aprovechar esos años más álgidos de su carrera. Y para conocer más de este tema nos está escuchando ya Ignacio Chinarro, director económico y financiero de AFE, de la Asociación de Futbolistas Españoles. Ignacio, aunque no asesora directamente a los deportistas, una de sus funciones más importantes es la de concienciarles de que necesitan esa ayuda profesional para gestionar su patrimonio. Pues voy a hacer asesoría de ciencia ficción y a soñar un rato, ¿vale? Ignacio Chinarro es director económico y financiero de AFE. Hola, Ignacio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por estar en Ser Deportivos. Voy a soñar. Imagine que soy futbolista de élite de primera, le llamo y le pido ayuda y le cuento que me lleva a los negocios mi padre y mi hermano, por ejemplo. ¿Qué me dice usted? Pues depende de quién sea tu padre y tu hermano, ¿vale? Porque si tu padre es Amancio Ortega, pues a lo mejor es una buena persona para llevar los negocios. Pero yo te diría que igual que si tienes el coche estropeado vas al taller, si estás enfermo vas al médico,
pues si quieres montar un negocio, buscarte un buen asesor financiero o fiscal. Vale, captado, Ignacio. Entonces te digo, además desde que estoy en la élite me contactan empresas para que invierta y no sé qué hacer porque las empresas no son muy conocidas. ¿Qué me dices? En principio, eso es una cosa que les suele ocurrir bastante. Es decir, les llegan muchos negocios, no siempre de sitios bastante fiables. Y lo importante es tener un asesor financiero que gestione tu patrimonio de forma profesional y fiarte de su criterio. Vale. De su criterio. Tomo nota. Te cuento también que hay marcas que me quieren como su imagen, pero a través de redes sociales, y son marcas que no son muy conocidas. ¿Qué consejo me das? Pues ahí seguramente también vas a necesitar un buen asesor en gestión de imagen y de marketing. Claro. Eso sí que es más fácil ahora, hoy en día, que lo tengan los futbolistas, ¿no? Igual que tienen un nutricionista, tienen un fisio, y yo siempre les digo, oye, pues si tú cuidas tu cuerpo, cuidas tu imagen, cuida tus finanzas también, ¿no? Búscate una persona que sea profesional, que entienda esto y que te asesore. ¿Estas situaciones, Ignacio, son reales? Es decir, no he flipado mucho. Bueno, vamos a ver. Al final el futbolista es una persona joven, ¿vale? Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. No es una persona que difiera mucho del resto de chavales de su edad, pues de 24, 25, 26 años. Y es lo que les pasa, es eso. Son jóvenes, pero bueno, pues los jugadores que están en la élite, además es gente que tiene bastante más dinero que el resto de las personas de su edad. Entonces, no son descerebrados en absoluto los futbolistas, ¿eh? O sea, es gente que tiene unas circunstancias específicas y que necesita alguien a su lado que sea profesional de la gestión del patrimonio, porque al final no es lo mismo manejar una nómina de 3.000 euros al mes o de 1.500 que gestionar una nómina de 1 millón, de medio millón, de 50.000 euros mensuales. Ser potente económicamente y conocido, supongo, intuyo, que atrae, voy a decirlo así en castellano para que se me entienda, caraduras hacia ti, ¿no? Puede pasar. Sí, pero eso le pasa a ellos y a todo el mundo. Podemos acordarnos de la época de los sellos, por ejemplo, de fondo filatélico, ¿no? O sea, historias de estas ha habido y va a haber siempre. Y la gente, claro, o sea, va donde está el dinero. O sea, a mí no me van a necesitar buscar porque yo no tengo dinero. Pero si tienes dinero van a ir a buscarte, claro. ¿El futbolista te va a buscar a ti, en tu caso, o eres tú el que busca al futbolista? Quiero decir, ¿cómo hace la AFE en esto? ¿Asesora poniéndose en contacto con los futbolistas? ¿Son los futbolistas los que saben que existe una figura como tú en AFE y te llaman para pedirte consejo? Bueno, en AFE directamente nosotros no asesoramos al futbolista, ¿vale? No le damos un asesoramiento financiero ni fiscal, porque al final el tema económico es algo muy personal. Bueno, pues imagínate, yo doy un asesoramiento financiero a un futbolista, por lo que sea sale mal, porque puede salir mal, y luego dice, joder, es que AFE me ha arruinado. Ya. Quizás tendría que haber dicho consejo. Claro, nosotros lo que sí que hacemos es concienciar al futbolista para que sea consciente de que necesita tener esa persona profesional que le lleve en su día a día todos los temas económicos y de gestión del patrimonio, porque claro, al final ellos tienen un periodo en el que van a ir acumulando su dinero de 10-12 años, ¿no? Que es la vida de la pobreza profesional, y luego ese dinero lo tienen que gestionar a lo largo de 40 años. O sea, no es una cosa que sea fácil incluso para un experto en gestión de patrimonial. O sea, no es una tarea fácil. Entonces nosotros lo que hacemos es, oye, que seas consciente de que tú necesitas tener un buen asesor financiero y necesitas tener un asesor fiscal, ¿no? Pero igual que tienen el agente, les lleva el representante que está con ellos para la firma de contrato, y ellos son conscientes de que necesitan esa figura, pues nosotros les decimos, oye, ¿no te das cuenta que gestionar esto por tu propia cuenta de riesgo es muy complicado? Búscate a alguien que realmente te va a facilitar la vida. Esto es una cosa que yo, que me gusta el baloncesto, en la NBA tienen como muy interiorizada y les tratan de enseñar desde que son rookies.
Tampoco les sale a todos muy bien, es decir, hay algunos jugadores que les sale excelente y otros que les sale regular, pero que en el fútbol también ha cambiado mucho. El fútbol de los años 80 no es como el que vivimos en los años 2024 y por lo tanto es lógico que este tipo de consejos sean tenidos en cuenta por los futbolistas y estoy seguro de que lo son y mejor les va. Pero que es interesante que se ponga también sobre la mesa y que la gente sepa cómo funciona también el fútbol en este caso y desde esta perspectiva por dentro. Ignacio, muchísimas gracias e insisto por estar en Ser Deportivos un día así. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un saludo. Es un tema distinto, pero que realmente tiene su interés y tiene su curiosidad. Tengo un protagonista más de fútbol esperando en la recta final del programa que va de récord, pero algo más común en jueves en este Ser Deportivos es el paso por Nueva York a hablar de la NBA. A ver cómo es un Jueves Santo en Nueva York, ¿no? José Manuel Calderón, muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Eastern Holidays son allí. ¿Cómo es un Jueves Santo neoyorquino? Bueno, no, muy parecido. Algunas cosas cerradas. Por supuesto, los niños llevan ya un par de semanas de vacaciones. Vuelven el lunes al cole, así que nada, tranquilo, con más tranquilidad, pero bien. ¿Un par de semanas de vacaciones? Sí, el Spring Break. O sea, ellos se ve, digamos, que esta es su segunda semana, sí. Han tenido casi 14 días seguidos. Mejor ser niño entonces en Estados Unidos. Quiero decir, por las vacaciones. ¿Quién más sí, yo imagino que como todo al final, yo creo que porque los horarios, o sea, digamos el calendario escolar es muy parecido, lo único que, bueno, por diferentes vacaciones cada colegio lo va cogiendo y me imagino que aquí habrán unido algunas vacaciones que no hemos tenido en otro momento o algo así. Vale, pero en Nueva York no habrá torrijas, ¿no? No. Yo qué sé. No. Como hay prácticamente de todo, digo, bueno, no sé, lo mismo mojan los donuts en leche y les echan por encima canela, yo qué sé. Nada, de momento nada. Eso no ha llegado ahí. No ha llegado ahí de momento. Vale, el que está con la torrija es Draymond Green. Yo de verdad ya no sé muy bien qué preguntarte. Esta madrugada ha pasado con un partido decisivo de Warriors contra Orlando. A los 4 minutos del partido ya le habían expulsado a José por 2 técnicas. Sí, es raro. El otro día lo hablamos. Yo pensaba que había vuelto más tranquilo, pero bueno, hay días que por lo que se ve que no. Todavía tiene esa forma de hablar a todo el mundo, de expresarse. Yo creo que ahora también es verdad, yo creo que esto es algo que en muchas ocasiones, de hecho, cuando yo recuerdo, ¿no?, cuando jugamos la final contra ellos o demás, siempre se le ha permitido mucho más, es un tío que hablaba mucho, pero tampoco se le daba tanta importancia. Yo creo que lo que pasa ahora es, después de todo, pues le tienen cogido también el carnet y a la mínima pues ya no tiene pase, ¿no? O sea, creo que está muy claro lo que hacen con él y está claro. No digo que fueran sin razón ni nada, pero bueno, que para ahora cualquier cosa pues va a ser técnica, eso está clarísimo. Lo que pasa es que, claro, el equipo no hace más que decirle a Draymond que le necesitan, que Curry lo ha dicho en la rueda de prensa, que ellos le intentan transmitir a él que esté más tranquilito porque le van a necesitar. Exactamente, y ese es el mayor problema, ¿no? Yo creo que se juegan mucho, tienen a Houston Rockets muy cerca. Y luego, más si cabe, estamos a 9 partidos para que acabe la liga regular, 9-10 partidos. O sea, el día 14 de abril acaba, como quien dice, en un par de semanas. Y si son capaces de acabar metiéndose ahí, bueno, se juegan muchísimo a un partido. Ahora mismo sería contra los Lakers para tener la oportunidad luego de jugar ese segundo partido de cara a la playoff, ¿no? Me han nombrado los partidos que quedan a 10 fechas del final, a 10 partidos del final, a 15 días del final. ¿Tienes claro algo de lo que va a pasar en la NBA? ¿Hay alguna cosa que digas, esto ya es prácticamente seguro? No, lo único que se sabe es que que hay muchos equipos que por lo menos o como mínimo jugarán el play-in, que hay varios equipos que ya están eliminados de esa lucha, digamos, pero es verdad que quitando a Boston, que va a ser primero sí o sí, creo que todos los demás todavía pueden cambiar de posición y puedes irte en el oeste del primero al sexto, casi como quien dice todavía, a ver, que es muy complicado, y en el este pues del segundo al quinto hay muy poco, luego hay otro parón ahí, otro salto, ¿no? Pero vamos a estar hasta la última, Paco Jo, tiene toda la sensación. Sí, lo que pasa es que, claro, como Boston ya está primero, le pasan cosas raras. Le pasan que juega partidos con 30 puntos de diferencia y se relaja tanto que al final lo palma. O sea que... Sí, increíble partido contra Atlanta el otro día. La verdad que eso, remontar 30 no es fácil en ningún momento del partido, sobre todo, y más jugando como estaban jugando, ¿no? Da la sensación de que es imposible, pero al final esta nueva NBA también se tiran muchísimos más triples, se hacen parciales mucho más grandes.
grandes, tienes que estar preparado, y es lo que hemos hablado desde el principio. Hay tanta igualdad que realmente ante los equipos que están abajo te pueden ganar a cualquier partido, ¿no? Que nos lo digan a nosotros, que anoche habíamos ganado casi de 20 o 25. No quería entrar en eso. A Charlotte, y vamos a Charlotte y perdemos cuando nos estamos jugando lo que nos estamos jugando. O sea que al final está todo muy complicado. Esas 10 últimas jornadas van a ser súper interesantes y a ver qué pasa, a ver cómo quedan las cosas al final. Hay dos jugadores de los que estamos hablando mucho tú y yo esta temporada, que son Luka Doncic y Domantas Sabonis. Luka Doncic ha promediado en marzo un triple-doble de promedio en el mes de marzo, y Sabonis lleva 67 dobles, 54 de ellos seguidos. ¿Qué te parece más brutal de las dos estadísticas? No lo sé, las dos son brutales. Es súper difícil, es lo que digo. Muchas veces el problema es que nos malacostumbran y da la sensación de que cuando Luka no hace el triple-doble que ha jugado mal. y a veces es eso, ¿no? Llegas a ese nivel de excelencia, digamos, porque es muy complicado los números que están haciendo. Lo mismo que con Sabonis, ¿no? O sea, al final ha hecho triples dobles, lleva eso, como dices, 54 seguidos o 55, ahora ya está ha superado a Kevin Love, o sea, la verdad que es una locura y a ver qué más, porque todavía quedan estos 9 o 10 partidos, o sea que el récord se puede, del nivel que está jugando, parece como casi imposible que no haga un doble-doble, ¿no? Y luego hay otro que no hace más que hacer bestialidades, que es Wembanyama, que ha batido otro récord más, 300 robos y 300 tapones en su primer año de rookie, que algo que no se veía desde Shaquille. Independientemente del dato, en la NBA, José, hay un señor con un libro de estadísticas raras esperando a ser batidas. Pues que, quiero decir, hay que tirar tela, también. Yo a veces me quedo sorprendido también, ¿no? Porque muchas veces lo mismo, Wembanyama está jugando muy bien, sí, está haciendo muchas cosas, nos queda impresionados muchos días, es solo su primer año, pero como dices, de repente te sacan estas estadísticas de solo Shaquille O'Neal y no sé quién ha superado tal, y la verdad que impresionan. Lo que es increíble es los nombres a los que suelen nombrar, ¿no? Gente increíble, jugadores que han hecho unas carreras impresionantes en la NBA, y que que hay jugadores que están igualando esos números que parecían inigualables hace unos años o hace unos meses, ¿no? Una cosa más, ahora mismo en Estados Unidos en el baloncesto se sigue más la NBA, que fíjate en qué fase está, o la NCAA y el March Madness. ¿Quién gana en seguimiento? Pues mira, lo bueno es que hay estos todo, 2 o 3 días, exactamente, estos lunes, martes y miércoles que no ha habido March Madness, digamos, que vuelves a NBA un poco, y ahora desde esta noche pues es verdad que esos partidos llaman mucho la atención, ¿no? Estás entre los 16 mejores equipos, este fin de semana se sabe quién va a estar en la Final Four, entonces es como que realmente, se vuelve otra vez a ese Madness, ¿no? Esa locura otra vez en estos 2 días de jueves a domingo. Bueno, pues nada, ahí está Zach Edey en el March Madness, que está destacando mucho, que yo lo vi en la selección de Canadá, pero chupaba mucho banquillo, pero en la NCAA se está saliendo y es posible que veamos un jugador de mucho futuro, muy potente por dentro, no tardando mucho en la NBA. Bueno, es muy prontito en Nueva York, no hay torrijas, pero algo va a desayunar José Manuel Calderón seguro, no tardando mucho. Así que te dejo con el café, ¿vale? Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes y hasta la semana que viene. La semana que viene más. En plena Semana Santa en Nueva York no hay torrijas, pero hay un Spring Break. Son 2 semanas de vacaciones para los críos. No está mal ser crío en Nueva York. Ni nada en Nueva York. Recta final en Ser Deportivos. Voy con un cierre de récord en este Ser Deportivos porque tenemos a un crack que este fin de pasado volvió a echar el cerrojo de su portería. Llaman muchas veces y tiene una historia dentro de la segunda división y unas costumbres de llamar la atención, José Antonio Duro. Hola, Paco. Es uno de los hombres sin duda del momento en las porterías de segunda división. Álvaro Fernández, ya con mucha experiencia, incluso en la Premier, que está batiendo absolutamente todos los récords en la progresión meteórica de la Sociedad Deportiva Huesca de Antonio Hidalgo. De los últimos 9 partidos, el conjunto oscense no ha encajado en los 8 últimos, algo que le ha llevado a estar a 8 puntos de los puestos de descenso. Pues vamos a preguntarle a él. Álvaro Fernández, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Tengo una fácil de hacer, muy, muy sencilla. ¿Esto cómo narices se hace? Esto se hace desde el compromiso, desde creer en la idea del míster y desde la actitud positiva de querer superar las adversidades como estamos haciendo. Echar el canto a la portería son muchos puntos, Álvaro.
Sí, y más en segunda división. Segunda división es una liga donde si haces portería cero estás prácticamente muy cerca de ganar, y es lo que estamos haciendo. 9 partidos ya sin perder, 8 con portería cero, y eso dice el buen resultado del equipo, evidentemente. En estos 8 partidos, ¿cuándo has visto que han estado a punto de jorobarte la racha? ¿Qué has dicho? Está de milagro. Pues sinceramente la única que he visto que nos ha ayudado un poco la suerte ha sido en Miranda, cuando ya ganábamos 0-3, una acción en el último minuto, un disparo cruzado que pega en el palo en la parte de dentro y sale prácticamente por la línea, porque es verdad que ayer el Burgos pega un balón al larguero de un córner directo, pero más o menos estaba controlada esa acción, a pesar de que pega en el palo. Si llega a ir a portería yo la hubiese sacado. Entonces creo que la única situación donde de verdad hemos corrido un poco de riesgo en que se corte esa racha fue en Miranda en los últimos minutos. ¿Recuerdas el último gol? Sí, me lo marcó el Villarreal B. Un gol a la escuadra al palo corto, no me acuerdo cómo se llama el zurdito de ellos, pero Pascual creo que es, ese fue el último gol que recibí. Sí. Nada, que es que a un portero los goles no se le olvidan, ¿no? No, eso no se olvida, eso te aseguro que esos los tenemos bien guardados ahí. También te digo yo, al delantero no se le olvida qué portero tiene enfrente. Quiero decir, cuando sabe que un portero está en racha, como que ve el muro más grande, ¿no lo crees tú? Sí, por supuesto, y de hecho eso ya lo he hablado con compañeros, y al final cada jornada que va pasando y que mantenemos la portería a cero, los rivales lo saben y les es más complicado marcar por ese aura que se genera de que el equipo no encaja, y quieras o no, pues eso los jugadores rivales lo tienen en la cabeza y siempre hace que se les complique más. Álvaro, llevas 8 partidos seguidos sin encajar, pero son muchas porterías a cero a lo largo de la temporada, ¿no? Sí, 16 en 32 partidos, son el 52%. Hemos igualado a falta de 10 jornadas las porterías a cero que hizo el Huesca el año pasado, y estamos a una de igualar el récord que lo tiene Andrés Fernández hace 2 temporadas, y a 2 evidentemente de superarle, y el objetivo es ese, superarlo e intentar alargar esta racha lo máximo posible, porque mínimo dejar la portería a cero supone un punto para el equipo, y como te he dicho, en nuestro caso prácticamente cuando dejamos la portería a cero casi siempre ganamos el partido. Vale, como portero te conocemos, fuera de la portería, antes de los partidos, ¿tienes algún ritual que repitas que te vaya bien? ¿Que los porteros sois así algunos supersticiosos? A ver, tengo bastantes, pero así un poco los más claros. Cuando me vendo las muñecas y los dedos de las manos, siempre hago primero la parte izquierda, luego la derecha. Tienen que estar totalmente igualados y a la misma altura los vendajes. Cuando justo antes de empezar el partido, del punto de penalti a la línea de la portería doy 3 pasos, toco el larguero, luego toco el palo derecho, luego el izquierdo, me beso muñecas, bueno, un poco, son varias cosas. Yo soy muy de rituales para eso. Joder, dices algunas. Y te he dicho un poco las más fáciles de ver. Luego tengo más, pero sí, estas un poco las más fáciles de ver. Va, cuéntanos alguna que no sea fácil de ver, que digas, esta es un flipe. Una. Buah, pues te diría que en el vestuario, que eso prácticamente no lo ve nadie, la ropa de calle que vamos vestidos, pues la dejo colgada exactamente igual, la ropa que me voy a poner para el partido exactamente igual, guantes y botas colocadas en el mismo sitio, todo exactamente igual siempre. Vamos a decir que Álvaro es muy metódico, ¿vale? Correcto. Te podría decir perfectamente. Oye, ¿tienes un objetivo personal de aquí a final de temporada? Sí, evidentemente el más cercano ahora mismo, después de haber batido el récord de imbatibilidad, es batir el récord de porterías a cero, que como te he dicho, que tengo que lograr 2 más, e intentar alargar esta racha lo máximo posible. Sé que ya se empieza a hablar un poco del récord de imbatibilidad de la historia del fútbol, que lo tiene ahora mismo Churripi, sí. Pero para eso es verdad que aún está un poquito lejos. Si conseguimos mantener 2-3 partidos más, entonces igual ya empiezo a mirarlo más de cerca, pero sí que es verdad que ahora mismo el objetivo a corto plazo es el de porterías a cero, que ya te digo, está en 17 para igualarlo, o sea, hacer una más o 2 para superarlo. Álvaro, yo no sé si me voy a flipar, ¿vale? Porque estamos hablando tú y yo y vamos cogiendo confianza, pero ¿tú crees que un jugador que juega en segunda división puede aspirar a selección? Quiero decir, que esto de mantener muchas porterías a cero es una pasada, y la segunda división para mí, esto ya es particular, se puede comparar con alguna liga europea de primer nivel. ¿Me he flipado mucho o a lo mejor pasa por tu cabeza? Ver, sinceramente, en segunda división hay muy buen nivel, y es verdad que hay muchos jugadores que podrían estar jugando con ese nivel en primera división en otras ligas. Quizás en primera división española no, pero sí en otras ligas.
Pero sí que es verdad que para ir a la selección, mi opinión es que tienes que estar jugando en primera división. Por muy bien que lo estés haciendo en segunda, al final, si no estás en primera en ese momento, por algo es. Lo que yo considero es que yo, si hago este nivel que estoy manteniendo ahora en primera división, considero que puedo estar cerca de ir a la selección, evidentemente, y porque conozco a los porteros que van, he jugado con 2 de ellos y sé que yo a mi máximo nivel tengo un nivel similar al de ellos, pero lo que estoy haciendo ahora en segunda tengo que demostrarlo en primera división para poder ir. Vale, me he flipado, pero no me he flipado demasiado. Es decir, exacto. Quiero decir, estaba en el camino yo, ¿no? Eso es. Vale, sé que estás feliz en Huesca, pero ¿cómo te planteas el futuro? Quiero decir, estás a nivel de portería de primera, ¿eh? Hombre, los jugadores siempre nos ponemos como objetivos personales jugar al máximo nivel. Claro. Siempre me lo he puesto yo y evidentemente eso no lo voy a negar y todo el mundo lo sabe, que yo lo que quiero es jugar al más alto nivel, establecerme ahí y ser uno de los mejores porteros. Y es verdad que esta temporada me está sirviendo de mucho para la temporada que viene. Ojalá poder estar en el máximo nivel, es así. Vale, van 8 seguidas. Cuando estés cerca del récord te vamos a volver a llamar. Y te vamos te vamos a pedir, al margen de la enhorabuena, el ritual más raro, ¿vale? Ese que te has guardado y que no has querido contar. Pero eso lo dejamos para la siguiente entrevista. Perfecto, me parece genial. Álvaro, enhorabuena, que la racha es una pasada, que lo sepas. Muchísimas gracias. Ojalá seguir así, alargarlo lo máximo posible e intentar hacer ese nuevo récord y, por qué no, pues acercarnos a Churripi. Enhorabuena, que Churripi tiemble. Gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Recta final de Ser Deportivos, nos vamos, venga. Y nos vamos todavía contando una de última hora. Hay un periodista que se llama Kerry Howe, que es el especialista en el Bayern de Múnich en Sky Sports, que acaba de decir que el Rayo Vallecano está atento a la situación de Brian Zaragoza. Vamos a estar atentos a la atención que tiene el Rayo Vallecano en él. Y la próxima atención en el Deporte en la SER llega a las 8:30 en hora 25 con Tony López y a las 11:30 en el Larguero con Yago de Vega. Y mañana, Viernes Santo, quedamos mismo sitio, misma hora, misma gente, a las 3 en Ser Deportivos. Mañana más. Adiós. Cadena SER. La radio.